En el Valle del Cedrón avanzan los preparativos para la visita del Papa Benedicto XVI, un lugar donde la comunidad cristiana podrá llegar y sentirse en casa. Una Pascua prolongada este año en Jerusalén y la fiesta de la Divina Misericordia. Un maratón por la paz en Tierra Santa. El 21 de abril el Estado de Israel se detiene para hacer memoria de las víctimas del Holocausto. En el Valle del Cedrón avanzan los preparativos para la visita del Papa Benedicto XVI. En Jerusalén, el templo de la Iglesia Católica más amplio es la Basílica de las Naciones, llamada de Getsemaní, capaz de acoger 800 personas. Sin embargo, es pequeña para acoger el número de cristianos que participarán de la misa con el Papa. Los franciscanos han puesto a disposición una parte del terreno adquirido por ellos desde 1666, que en su época probablemente constituía una sola propiedad, junto al Jardín de los Olivos. La historia después ha separado los dos terrenos. El padre Pierbattista Pizzaballa, custodio de Tierra Santa, habla de la belleza y del significado del lugar. Este es un lugar muy bello y fascinante desde el punto de vista de la imagen y también con un gran significado. Estamos aquí bajo la Puerta Dorada, la Puerta de la Misericordia según la mentalidad árabe y hebrea, donde será el juicio al fin de los tiempos. Tenemos aquí la Basílica de Getsemaní. Estamos entre el Monte de los Olivos y la Ciudad Santa de Jerusalén. Es un lugar cargado de tantos significados, sea en la historia bíblica del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento con Jesús, con la pasión y el inicio de su camino hacia la cruz y la resurrección. Por tanto, un lugar que tiene un significado simbólico verdaderamente muy profundo y muy grande. El lugar se está preparando para recibir de 3 a 6.000 personas. Un grupo de personas están trabajando por turnos, 18 horas al día, para que todo esté listo antes de la llegada del Papa. La escogencia del lugar ha sido madurada con el tiempo. Sobre todo, se debía buscar un lugar que fuera significativo, no un simple estadio. Un lugar donde la comunidad cristiana pudiera llegar y sentir lo propio. Como se puede ver, estamos haciendo los trabajos de restauración y reestructuración del jardín en sí mismo. Los trabajos, como pueden observar, son principalmente los de reconstrucción de las terrazas que sostienen la calle y que hacen de muro del mismo valle. Ante la preocupación de mantener los olivos, responde el padre Dobromir. Todos los olivos permanecerán y sobrevivirán. Los trabajos no comprometen para nada los árboles, ni el estado del lugar, ni el estado natural. Los trabajos son dirigidos y asumidos, incluso económicamente, por la custodia de Tierra Santa y la ayuda de los benefactores. El lugar ofrecerá a los peregrinos un panorama que incluso ahora emociona, no solo por su natural belleza, sino también por la riqueza de su historia santa. La Pascua que se ha vivido este año en Jerusalén ha sido una Pascua prolongada. A una semana de la Pascua católica, miles de cristianos ortodoxos se dirigieron a la Ciudad Santa para celebrar su Pascua. Como se puede ver, el calendario juliano de la Iglesia Ortodoxa no siempre coincide con el calendario gregoriano, seguido por la Iglesia Católica. Las fechas entre una Pascua y otra se pueden distanciar, ya sea de 5 semanas, como sucedió el año anterior, o de una semana, como ha sucedido en este año. Pero también pueden coincidir, como ocurrirá en el año 2010. No se ha de olvidar que la Pascua ortodoxa es un canto a varias voces, y esto ocurre principalmente en Jerusalén más que en otros lugares. La voz de los griegos, que son la confesión mayoritaria, se mezcla con las voces de las otras iglesias que no están en comunión con Roma, la armenia, la copta, la etiópica y la siriana. Son aproximadamente 65.000 los cristianos ortodoxos presentes en Tierra Santa. Muchos de ellos llegaron para la Pascua a Jerusalén en los días anteriores, pero otros muchos llegaron desde el extranjero, aunque a decir verdad que el número es inferior al año pasado. Aún así llegaron muchos peregrinos a la Ciudad Santa para esta Pascua ortodoxa del 2009. 20.000 de acuerdo a las fuentes de Israel, de Rusia, de Grecia, de Rumanía, así como cristianos coptos de Egipto. De este modo, la Basílica del Santo Sepulcro, que custodia los lugares de la muerte y de la resurrección de Cristo, en los días pasados nuevamente se vio animada de fieles. La más esperada y vivida celebración ha sido la del Fuego Santo, que como cada año se llevó a cabo el sábado por la tarde. El segundo domingo de Pascua, que este año coincide con el día de la Pascua ortodoxa, marca un importante advenimiento.
la fiesta de la Divina Misericordia, que aquí en Jerusalén se siente en un modo particular, justo porque es aquí, en el Calvario, donde manó sangre y agua del costado de Cristo, que la devoción de Jesús misericordioso trae su origen más profundo. La imagen representa la gran misericordia de Dios que fue revelada en el misterio pascual de Cristo y que se actúa plenamente en la Iglesia mediante los sacramentos. La festividad en este año fue solemnemente celebrada en la Iglesia Catedral del Patriarcado Latino de Jerusalén, con la presencia de cristianos locales, pero sobre todo personas consagradas y laicos que viven en Jerusalén, como también algún grupo de peregrinos. La misa fue presidida por el Patriarca Latino de Jerusalén, su beatitud fue actual, quien en su homilía dijo cómo, sobre todo, esta Tierra Santa que sufre muchos años de conflicto, tiene más que nunca necesidad de perdón y de la divina misericordia. La celebración fue requerida y organizada por las hermanas de la Beata Virgen María de la Misericordia, la congregación de la hermana Faustina Kowalska, la santa a la cual está ligada la devoción a la Divina Misericordia. En Tierra Santa, en servicio junto al convento de la Flagelación desde el 2001, las hermanas de Santa Faustina en estos años han contribuido a difundir la devoción a la Divina Misericordia, también mediante varias publicaciones disponibles en diferentes idiomas. Una maratón desde la Plaza de la Natividad de Belén hacia Jerusalén. Un recorrido de casi 10 kilómetros para unir al menos por un día dos ciudades cercanas y al mismo tiempo distantes. Palestinos e israelíes junto a italianos, americanos y australianos, casi un centenar de personas, han corrido juntos superando las divisiones. Ha sucedido el 23 de abril en la Sexta Carrera por la Paz, organizada por el Centro Deportivo Italiano en colaboración con el Pontificio Consejo para Laicos. El padre Ibrahim Faltas, párroco de San Salvador en Jerusalén, siempre participa de esta maratón, corriendo con su hábito franciscano. Es una cosa muy bella. Saben que los israelíes no pueden entrar en Belén, entonces esperan en el puesto de control. Y cuando los palestinos llegan, les entregan la antorcha. Entonces de ahí corren todos juntos del puesto de control hacia Jerusalén. Es una cosa bella. Y pienso que si uno quisiera entender este momento, sería más importante verlo que hablar de él. Es difícil explicar este momento, pero verlo, solamente en el puesto de control, es una cosa bella. También los militares de servicio en el puesto de control se han unido a la fiesta por la paz y de la paz, que esta pequeña pero imponente manifestación cada año trata de crear. El sueño más grande es el de hacer del deporte un pequeño instrumento, muy humilde, muy sencillo, pero muy concreto, para difundir una cultura de paz. Es el sueño de nuestra asociación y de tantos deportistas. En el puesto de partida, gente común y alguna que otra autoridad, como el alcalde de Belén, Víctor Batarse, quien en ropa deportiva ha recorrido el trayecto hasta el muro. Pero eran tantos deportistas, entre otros la campeona mundial Giovanna Trillini. Es un mensaje importante, sobre todo en esta época muy particular. Es obvio que hay tantas dificultades, pero en lo pequeño tratamos de dar nuestro mensaje y esperamos que venga interpretado y aceptado de la mejor manera. Ella ha abierto la maratón portando la antorcha de la paz, encendida por Monseñor Joseph Clemens, secretario del Pontificio Consejo para Laicos. Luego la ha llevado el ex voleibolista Andrea Sorzi y el campeón de fútbol Demetrio Albertini. Podría ser una gota de agua en un océano, es verdad, pero es importante que se haga. Porque la continuidad, la presencia de atletas que vienen a correr, el tener juntos a italianos, israelíes y palestinos es una buena señal. Sí, mensaje de paz, Un mensaje de paz, pero creo yo que es más que eso. Es un mensaje de unión, de compartir los momentos bellos que te puede dar el deporte. Es la maratón, no es solamente mi deporte. Seguramente serán horas pasadas juntos, corriendo, haciendo deporte, pero sobre todo, compartiendo el mensaje que todos nosotros queremos dar. Una edición un poco difícil este año, pues los ecos de la guerra y la difícil situación política han hecho desistir a muchos participantes. Pero esta carrera es un signo de esperanza para una paz aún muy lejana. Al sonido de las sirenas, la ciudad de Jerusalén se detiene durante algunos minutos. Incluso quien conduce detiene su coche y desciende. Es el día del recuerdo del Holocausto. Este es el día en el que Israel se detiene para recordar a las víctimas del régimen nazi. Son palabras del director de la biblioteca del Museo del Holocausto, el Dr. Robert Rosett.
En el 1933 los nazis tomaron el poder. En el 1939 se inició la Segunda Guerra Mundial y en el 1941 el sistemático exterminio de los judíos en Europa y en el norte de África, que duró hasta el final de la guerra. Un día de visita en el Museo del Holocausto, donde se encuentran el archivo fotográfico, documentos y objetos que recuerdan el trágico episodio histórico.